buenos días, Dios le bendiga una vez más, que la paz de Cristo esté contigo hoy, mañana y siempre. Qué bueno estar alabando y glorificando a nuestro Dios en este día. Así que a partir del día 3 de junio, ya República Dominicana comienza la desescalada. Así que el día 3 de junio comienzan a hacerse los servicios. O sea que este domingo es el primer domingo ya que se pueden congregar con el sistema de protocolo. Pero nosotros, como parte de la Convención Bautista Dominicana, hay una disposición y nos mantendremos hasta esperar la tercera fase. La tercera fase. Esa es la posición que nosotros como parte, como afiliado a la Convención Bautista Dominicana hemos adoptado. Entraremos en la tercera fase. Esto no quita que no estemos predicando la palabra de Dios. Lo hacemos para proteger, mi hermano, a cada uno de nuestros hermanos. Porque la capacidad es a un cuarto. Las limitaciones son demasiado extremas. Pero para proteger a cada uno de nuestros hermanos, eso es lo que estamos implementando, esas medidas. En la tercera fase entraremos entonces con nuestro servicio regular, con 3 servicios normales, pero con toda la seguridad y el protocolo establecido. Mi hermano, te invitamos siempre a participar por las diferentes redes, las diferentes plataformas que hemos estado utilizando. Los domingos a las 9:30 de la mañana por Facebook Live estaremos transmitiendo. También por YouTube está transmitiendo este servicio. Y a la vez, a las 11 de la mañana, por 95.3 Arca de Salvación, la emisora cristiana de Puerto Plata. Esperamos que estas palabras y todo lo que se haga sea para honra y gloria de su nombre. Así que tendremos alabanza, la lectura de la palabra, las ofrendas que cada uno de ustedes ha apartado para la obra del Señor. Así que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y disfrutemos, mi hermano, este servicio que se hace con todo el amor posible para que llegue a lo más profundo de nuestros hermanos, pero también a las personas que necesitan también aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Que la paz de Cristo esté contigo y disfruta, mi hermano, este tiempo de coinonía, este tiempo de compañerismo. Dios te bendiga. Seguimos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque solo tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. He visto cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor. Lo he visto sanar tus heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando le alabo Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clame le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Aleluya. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Poner donde no a él le agrada. Responde cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando con fe sus hijos claman. Y he visto que cuando le alabo Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clame le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando
pueblo lo adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él es quien da fuerzas cuando ya no puedes más. Él es quien abre paso en medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas, he visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando le alabo Él derrama su gloria, que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. En pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto que cuando le alaba Él derrama su gloria, aleluya. Y que cuando su pueblo clame Él le da la victoria. En pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Lo adora. Yo he visto a Dios reír. Amén, aleluya. Bendiciones, hermanos. Es un placer nuevamente podernos ver. Bueno, yo no los veo, ustedes me ven a mí. Para poder tener este tiempo en el cual podamos estudiar la palabra de Dios, podamos glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, podamos ir a su palabra y ahí ver todo aquello que Él tiene para nosotros. Antes vamos a orar y luego pasaremos a la lectura y desarrollaremos el tema que tenemos para hoy. Vamos a orar pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que Él nos auxilie como el pastor fiel y guiador que es en este momento del estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, agradecemos Dios tu infinita misericordia. Agradecemos Dios que tú eres fiel, Señor, a tus promesas y que sobre esas promesas es que nosotros podemos descansar, estar en paz y tranquilo, confiando plenamente, Dios, en ti. Gracias, Señor, porque en tu obra tú has planificado, Señor, que nosotros seamos salvos, que pasemos a ser hijos tuyos. Gracias, Dios, por tantas bendiciones y por tu cuidado. En este momento, Señor, pedimos, Dios, que tú seas tomando completamente, Dios, control, mostrándonos que tú tienes el control, Señor. No es que te lo estamos cediendo, sino que tú lo tienes. Y tú, Dios, nos permita estudiar tu palabra, nos permita, Dios, exponer tu palabra para que ella, Señor, sea en nuestras vidas transformándonos, guiándonos, corrigiéndonos, sea esa luz, Señor, que alumbre nuestros caminos, la lumbrera por la cual nuestros caminos en este mundo de tinieblas sea iluminado. Ayuda a Dios que en este tiempo, Señor, sea de bendición para nosotros. Bendícenos con el entendimiento de tu palabra. En el nombre amado de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la Escritura y vamos a ir al Salmo 23. El Salmo 23, que es un salmo muy conocido por nosotros, es un salmo que hemos leído y lo podemos hasta recitar de memoria. Vámonos aquí, el Salmo 23, el salmo escrito por David, nos dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo, quizás, probablemente, junto con lo que es la porción de la Biblia del Padre Nuestro, es la porción más leída y más recitada de la Biblia. Entre esos dos quizás son las porciones más leídas y recitadas de la Biblia. Y ambas realmente han sido utilizadas para diferentes circunstancias. Algunas se le han dado el uso correcto, otros no son tan correctos. Por ejemplo, este salmo en particular, el Salmo 23, sé de experiencia vivida que ha sido utilizado como conjuro de protección para que Dios nos libre de espíritus malignos y cosas así. Incluso hay una historia de una persona que era muy dado a ver películas de misterio, y cuando terminaba de ver esas películas y tenía que regresar a su habitación tarde de la noche a dormir solo, su forma de conseguir un poco de tranquilidad era buscar todas las Biblias que hubieran en la casa, abrirla en el Salmo 23 y ponerla alrededor de su cama, para que si venía algún espíritu maligno a visitarlo, al ver la Biblia en el Salmo 23 fueran repelidos. Pero esto es un mal uso del Salmo 23. Es un mal uso de la palabra de Dios. La palabra de Dios, su función es la de transformarnos, mostrarnos quiénes somos y llevarnos a una vida de plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Este hermoso himno, que es un himno sencillo, pero a la vez es muy profundo. Digo sencillo porque realmente nos hace una alegoría de lo que es la oveja y el pastor. Algo que en los tiempos de David era algo muy común y no era un oficio tan lucrativo, sino que era un trabajo simple. Pero en profundidad el Salmo es increíble. Es un poema en el cual el escritor nos va enseñando ese paisaje de lo que es la protección divina. Una protección divina que él mismo va mostrando que abarca todo, no se le escapa nada. Todo caemos dentro de esa protección del buen pastor para aquellos que pertenecen a su rebaño. Una protección que involucra lo espiritual como lo físico. Es una protección que te da, funciona para el presente, funciona para el futuro, y el mismo David y nosotros como experiencia también entendemos que viene desde nuestro pasado. Todo el tiempo que hemos vivido en nuestras vidas, somos parte de esa protección, hemos vivido esa protección de Cristo en nuestras vidas. En el Salmo no lo vamos a ver completo, lo leímos completo porque es difícil leer una parte de ese salmo y usted automáticamente no querer continuarlo. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la declaración que hace el salmista en el capítulo 1, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David es el que escribe, a quien se le adjudica la autoría de este salmo. Y si nosotros vamos a buscar a alguien que tenga un pleno conocimiento de lo que es la vida de un pastor y una oveja, esa relación que existe entre pastor y oveja, sobre todos los escritores bíblicos, tendríamos que ir donde David, porque ese es el mayor conocedor. Y la historia que sustenta el conocimiento de David lo podemos ver en lo que es Primera de Samuel. Tanto cuando Samuel va a la casa de su padre para ungir como al futuro rey, David regresa y le dicen que el más pequeño, David, está en el campo pastoreando las ovejas. Luego también él hay un relato cuando David se pone presente, se propone él mismo para ir a enfrentar a Goliat, y él cuenta la historia de cómo sus ovejas, él las liberó de osos y de leones. O sea que David tenía una experiencia. David, a él hablar de las ovejas y él mismo comenzar a decir Jehová es mi pastor, a él decir Jehová es mi pastor, automáticamente él se está considerando como una oveja.
una oveja que es guiada por ese pastor que es Jehová. La primera confesión que vemos en el Salmo, lo que vemos en el Salmo es esa confesión de yo soy una oveja que me estoy dejando guiar por el pastor que es Jehová, que es mi Señor. Esto es lo que David está diciendo. Y él al tomar la posición de oveja, él conociendo lo que es una oveja, las características propias de este animal, un animal que es sumamente débil, un animal que es frágil, un animal que es desorientado, que necesita ser orientado por su pastor constantemente, que necesita ser protegido constantemente por su pastor, que necesita ser guiado por su pastor. Él se ve como una oveja y dice, yo necesito la protección de un pastor, y ese pastor mío, lo que me ha guiado, que me ha protegido, es Jehová. Y por eso él declara, Jehová es mi pastor. Ahora, como hemos dicho, este salmo ha sido leído y citado por muchas personas, y no todo el que lo lee, no todo el que muchas veces dice Jehová es mi pastor, realmente es oveja de Dios. Hay dos rebaños, hay un rebaño que es de Jesucristo, el cual él compró con su sangre, y hay otro que no es su rebaño. En la Biblia, en Juan 10, capítulo 3 al 5, nos ayuda a entender esto, nos muestra de cómo el pastor, Jesús en este caso, va a donde están todas las ovejas, llama a la suya por su nombre, ellas lo conocen y él se lleva a las suyas y deja a las otras. Es decir, todos no somos ovejas de Cristo. Hay ovejas de Cristo y hay que no son ovejas de Cristo. Y esto, hermano, la Biblia también, para poder entender cuáles son esas ovejas de Cristo, la Biblia nos ayuda a entenderlo. Y hay algo que tiene que ocurrir primeramente en la vida de una persona para poderse llamar oveja de Cristo y para que Jesús, Dios, lo conozca y lo llame por su nombre. No es el simple hecho de yo mismo decir, yo me siento de Cristo, yo soy de Dios, porque Dios me creó. Si Dios te creó, Dios creó el mundo entero. Eso no convierte en creación de Dios, en criaturas hechas por Él. Pero como su hijo, sus ovejas son aquellos solamente que le han recibido, aquellos que han sido tocados por la obra del Espíritu Santo a través de escuchar su palabra y que han sido convencidos de pecado por el mismo Espíritu, han reconocido que son pecadores, se arrepienten de sus pecados, cambian su manera de vida, dejan atrás aquella vida que tenían y adoptan la vida de Jesucristo, quitan de toda su vida todos sus anhelos y deseos y los sustituyen por los anhelos y los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Dejan que sea Dios como pastor el que los guíe, porque ya han sido redimidos. Esto es lo primero que ocurre en la vida de una persona para poder decir, yo soy de Cristo, yo soy oveja de Cristo. Tiene que haberse convertido, tiene que haberse arrepentido de su vida pecaminosa y volver otra vez a su camino. La Biblia nos dice que mas a todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Todos aquellos que le recibieron, hermano, todos aquellos que declaran sus pecados, que son convencidos de pecado, se convierten en creyentes, se convierten en cristianos, por ende son llamados, pueden llegar a ser ovejas de Cristo y llamarse ovejas del rebaño de Dios. Ahora, después que ocurre esto, entonces vienen las características propias de la vida de una persona que ya ha sido transformada por Cristo, que ya ha reconocido sus pecados y se ha entregado a Él. Vienen unas características propias de su vida que lo ayudan, que son visibles. Y una de ellas es, como nos dice en Juan 10, nos ayuda a entender esto. Juan 10, de 3 al 5, dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
pero a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él, porque no lo conocen y les extraña su voz. Una de las características aquí es que el creyente conoce, aquel que ha sido ya aceptado a Jesucristo en su corazón y ha sido transformado, conoce la voz del pastor que es Cristo Jesús. Se deja guiar por esa voz. Cuando Él la llama, ellas lo conocen. Él las guía afuera, vuelve y las entra. O sea, Él tiene control de sus vidas. Ellas muestran confianza plena en Él, se ajustan a la voluntad de Él. Se dejan llevar a los lugares marcado por Él, hacen la voluntad que Él quiere, lo que Él quiere, hacen su voluntad, no se niegan porque se sienten cómodas, seguras, tranquilas, bajo la guía y la protección de este pastor. El creyente se deja guiar por la palabra de Dios, se deja guiar a una vida de santidad, está pendiente de conocer el camino que ella le está trazando para obedecerlo, se somete a ella. Todo esto lo hace con la intención de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se mantiene en una búsqueda constante de más conocimiento de la palabra de Dios para poder tener suficiente entendimiento y no dejarse guiar ni engatusar por las exigencias y los golosinas, los dulces, el pecado que ofrece el mundo, sino que siempre va en busca de esa palabra sabia de la palabra de Dios, como nos lo hace ver el apóstol Pedro en su primera carta, donde en el capítulo 1 del 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía. No vuelvan a su ignorancia. Seamos santos, dice más adelante, y sed santo porque yo soy santo. Ese es el mandato que hay. Entonces, característica de la oveja de Dios es que conoce la voz de Cristo, le gusta escucharla, va siempre a los lugares donde la puede escuchar, la estudia, profundiza en ella para saber qué es lo que Dios quiere en su vida. Se deja guiar por la palabra de Dios, se deja orientar por la palabra de Dios, se deja proteger por la palabra de Dios. Entonces, el creyente, oveja del rebaño de Cristo, busca ser guiado. Y esa guía la vamos a obtener en el estudio de su palabra a través de una vida de devoción en oración que nos guiará por el camino trazado ya por nuestro pastor Jesucristo. El creyente, su característica de conocer la voz de Dios es que no se deja involucrar por el mundo, no se deja guiar por el mundo, evita el mundo. También la vida del creyente, eso es una parte interna, pero hay una parte visible en la vida de las ovejas de Cristo, que es la vida del creyente, y es aquel que modela los frutos del Espíritu Santo, modela el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, de 22 al 23, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, nos dice que en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. No existe ley, luego termina diciendo, contra tales cosas. Fui transformado, recibí a Jesucristo en mi vida, me arrepentí de mis pecados. Ya soy una nueva criatura. Comienzo a vivir una vida diferente. Ya mi vida no está orientada como estaba anteriormente. Ya estos frutos son parte, este fruto del Espíritu Santo es parte de mí con estas características que me dice que el creyente modela una vida de amor, que modela una vida de alegría, paz, paciencia, gentileza. Es decir, las ovejas que pertenecen al rebaño de Cristo demuestran que han conocido a Dios, mostrando amor por su prójimo, con una alegría que solamente Cristo puede dar.
es portador de paz, paciente, dejando que sea Dios el que actúe cada día en las circunstancias de su vida. Es firme en sus convicciones, pero gentil al expresarla. Es conocido por sus actos de misericordia que con humildad son realizados sin permitir que el orgullo y la ira les controle. Este estilo de vida es el que glorifica a Dios, y este es el estilo de vida que el creyente comienza a modelar, no porque se ve forzado, no porque se siente, tengo que ajustarme obligatoriamente a esto, sino porque su deleite está en vivir como Dios les manda. Su deleite está en hacer las cosas que glorifiquen a su Padre, porque somos hijos adoptados. Y Jesús, como Hijo de Dios, nos dejó el ejemplo que Él se sometió a la voluntad del Padre, y aunque le fuera difícil humanamente hablando, lo hizo con alegría, lo hizo con devoción, lo hizo con la intención de glorificar a su Padre. Y nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Debemos de vivir una vida que glorifique al Padre. David estaba dispuesto a someterse a la voz de su pastor, aún siendo rey, aún teniendo una fama. Él estaba dispuesto, él entendió claramente que él necesitaba someterse a la voluntad de Dios, y por eso su anhelo más grande era decir: yo soy oveja de Dios, Él es mi pastor. Y él estaba tan seguro y tan de que las orientaciones de su pastor, la palabra de su pastor, la voz de su pastor, él escuchaba y la guiaba, y que era lo único que le podía dar luz y alumbrar todo su camino en este mundo de tinieblas. Y lo vivió en carne propia, y nosotros también lo podemos ver como la palabra de Dios nos guía, nos ilumina, nos alumbra para no tropezar con las tentaciones que el mundo nos ofrece. Somos seres humanos, tenemos una carnalidad en nosotros, nos hemos arrepentido, fallamos, pero no nos deleitamos, no nos quedamos ahí en el pecado. Aunque fallemos, como falló David, el mismo escritor, nos levantamos porque el pastor nos llama y nosotros le obedecemos. Porque ya no disfrutamos la vida del mundo, sino que disfrutamos la vida entregada por Cristo a nosotros. Ya nuestra vida es diferente, ya queremos vivir completamente separados, en antagonismo con lo que es el mundo. Porque ahora somos de otro rebaño. Ya cuando el pastor de nosotros venga, Él nos va a llamar por nuestro nombre, y nosotros vamos a conocer ese llamado y le vamos a seguir. Las que no se quedarán. Característica entonces hasta ahora es que conoce la voz de Dios, se deleita en la palabra de Dios, como se deleitó David, que en el Salmo 119, ese es salmo extenso, que el 119, salmo extenso, David dedicó 179 versos de este salmo para resaltar las bienaventuranzas de vivir guiado por la palabra de Dios, de vivir guiado por el buen pastor que es Cristo Jesús. Ahora, hemos hablado hasta ahora de lo que es, y hemos dado esta característica de lo que es ser una oveja de Dios. Y los beneficios están en el desarrollo que tiene el salmo, que hoy no lo trataremos. Pero como dije al principio, no todos son ovejas del pastor. Hay un grupo que no pertenece al rebaño de Cristo, que son las que, como dijo en San Juan, Jesús mismo dice, el pastor entra y llama, se lleva la suya y deja a las otras. Las que se quedan, las que él deja, porque no son parte de su rebaño, son aquellas que se deleitan en el pecado, hacen la voluntad, como dice la Biblia, hace la voluntad del diablo. La Biblia nos dice que Jesús dijo que el que hace la voluntad no hace la voluntad de Dios y se somete a la voluntad de su padre el diablo, se convierte en hijo del diablo automáticamente. Porque vive una vida en oposición a lo que es la vida mandada por Dios y prefiere vivir bajo la voluntad de Satanás. En Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos ustedes quieren cumplir. Este antagonismo entre las ovejas del rebaño de Cristo y las que no, está más detallado y la Biblia nos los muestra muy claro.
quizás ni tendríamos que abundar mucho, simplemente con leer las Escrituras, podemos ver en el mismo Gálatas cómo es esa gran diferencia de vida entre los de Cristo y los que no son de Cristo. Al principio vimos cómo el fruto del Espíritu Santo se refleja en varias características en la vida de un creyente. Pero en el mismo verso, en Gálatas, capítulo 19 al 25, nos enseña la obra de la carne, la obra de aquellos que no son de Dios. Y la obra de la carne, en Gálatas, leo en la misma versión internacional, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, de la carne, se conocen bien, o sea, es fácil de identificarla. La inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celo, arrebato de ira, rivalidad, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Son las obras que nos dice que son la obra de la carne. Y contra tales cosas les advierto, dice el apóstol, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican el fruto del Espíritu Santo heredarán el reino de los cielos. Los que no practican el fruto del Espíritu Santo y se enfocan en vivir una vida como la que demuestra aquí, una vida que hoy en día es la vida que muchos tienen y son la vida que muchos dicen, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, yo amo a Dios, Dios es mi Padre, pero viven esta vida. Y no es, hermano y amigo, lo que tú dices, sino es como tú lo que tú vives. Si tú dices que eres de Cristo y sube a tu Facebook o a tu Instagram o por tu WhatsApp publicaciones donde dice soy el hijo o la hija del más grande del universo y sube un texto bíblico, pero cuando llegue el momento te entregas a los placeres del mundo, eres una persona que está en busca siempre de, como dice aquí, de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, tener relaciones sexuales con diversas personas, hablas de orgía, que eres una persona que vive en constante rivalidad con los demás, que te gusta el libertinaje, siempre que en tu vida se aplica mucho la frase, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, porque ya lo que hay que darle rienda suelta a los placeres de la carne. Ya el viernes en la noche, el sábado y el domingo es para yo beber, es para yo parrandear, es para yo andar, es para deleitarme en las cosas del mundo. Esas características son propias de aquellos que hacen la voluntad de su padre, que es el diablo, nos dice la Biblia. Esos son los frutos de la carne, esos son las obras de la carne, esas no son las obras del Espíritu Santo. Mientras tú estás haciendo eso, si tú vives en esa condición, tú estás viviendo por las obras de la carne. Entonces, tú no eres del redil de Cristo. Tú no perteneces al rebaño de Cristo. Y esa garantía que el salmista da de la protección cuando desarrollamos el salmo, en ti, hermano, amigo, lamentablemente no va a poder ser aplicado. Porque tú estás en el rebaño que se quedará cuando Él venga a buscar lo suyo. Tú no escuchas su voz, tú sabes, esa es la voz de Dios, pero tú no la entiendes. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir de manera espiritual. Mientras tú vives tu vida sabiendo lo que dice la Biblia, pero no obedeciéndola, sabiendo lo que Dios quiere, pero no haciéndolo, realmente tú no eres hijo de Dios. Tú no eres del rebaño de Dios. La promesa de vida eterna, la promesa de protección eterna de nuestro Padre, de ese pastor, a ti no te va a llegar. Pero en su infinito amor y su gran misericordia, Dios tiene un propósito contigo. Bien, hermano, entonces, pero la intención de la Escritura es de demostrarnos a nosotros, demostrarte a ti como nos has demostrado a nosotros, de cuál es nuestra condición. De dónde estamos parados, lo que somos realmente. No es la de simplemente ofenderte, es la de convencerte de que tú estás mal y que necesitas cambiar. Que estás en un camino equivocado. Y puede ser que
esta vida de engaño tú puedas estarla viviendo creyéndote algo que no eres. Hay una historia que ocurrió allá por los años 1813, en los tiempos del oeste, donde un señor de nombre Charles Pascourt vivió, creció, se desarrolló siendo uno de los mejores jinetes de su época, hasta el punto que era de aquellos que tenía tal habilidad que podía manejar las diligencias con varios caballos y era muy habilidoso. Incluso cuentan que perdió en un intento de asalto, perdió hasta un ojo en una de esas, pero se le escapaba por las habilidades que tenía. Fue un hombre siempre robusto, en una época donde el peligro era parte del diario vivir. Este señor sobrevivió practicando uno de los oficios más peligrosos de la época, porque lo vemos en películas, pero hay una cierta realidad en esto. Cuando las diligencias transportaban personas con recursos y con valor, eran viajeros que se movían. Entonces los bandidos aprovechaban para asaltar y robar y hasta matar. O sea, era un negocio realmente era un trabajo, mejor dicho, realmente peligroso, y más para aquellos que eran los conductores. Y en ese trabajo se desarrolló este señor. Luego de pasar los años, de desarrollarse el ferrocarril, las diligencias dejaron de ser necesarias, él se retiró y falleció de un cáncer en la lengua, murió. Y cuando lo estaban preparando para enterrarlo, se llevaron la gran sorpresa de que Charles realmente no era Charles, era Charlotte, era una mujer que había vivido toda su vida mostrando que era un hombre, viviendo como un hombre, mostrando las características propias de un hombre, pero era una mujer. ¿Cuándo se dieron cuenta de esto? En el momento de su muerte. Ahí descubrieron que ella incluso había tenido un hijo. Supo engañar a todo el mundo y quizá ella misma había adoptado tanto ese papel de hombre que era muy natural para ella. Pero va a llegar un momento, amigo, en que quizás tú estás viviendo una vida que tú crees que es la correcta y no lo es. Y va a llegar un momento, el momento de tu muerte, donde ahí se va a saber lo que tú eres o no. Las Escrituras nos dicen que cuando Dios esté en su juicio, vendrán muchos. Y Él a los suyos lo pondrá a un lugar y a los otros lo echará en otro lugar, porque no lo conoce. Lo dice a sí mismo. Habrán hecho muchas cosas en mi nombre, pero yo no lo conozco. Pero lo bueno es que aunque tú estés en esa condición, Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Cristo Jesús para que Él muriera en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Dejó su palabra escrita para que podamos escucharla y ella nos pueda convencer de pecado y despertar en nosotros una fe y una necesidad de arrepentirnos y decir, ya no quiero seguir con esta vida que tengo, quiero cambiar mi forma de vida, quiero adoptar la vida de una oveja que es guiada por el buen pastor, no por cualquier pastor, sino por el buen pastor que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. A eso vino Cristo. Esa fue la encomienda que el Padre le hizo, de que viniera al mundo a rescatarnos del pecado, a convertir, a hacernos parte de su rebaño y que Él se convierta en nuestro pastor. Y Él te está dando esta oportunidad a ti. Él me dio esa oportunidad a mí. Él me convenció de pecado. Pero si tú ahora mismo dices, ¿qué tengo que hacer? Bueno, amigo, el hecho de que tú estés pensando ahora mismo, diciendo, yo soy pecador, yo estoy viviendo una vida que está relacionada con la obra de la carne y no con el fruto del Espíritu Santo. Yo estoy dado a lo que son las pasiones sexuales, estoy dado a las inmoralidades, la impureza, al beber, al emborracharme, al criticar a mi hermano, al pelear, al crimen, al asesinato, a las drogas, a todo esto que tú estés dado, tú estás diciendo, y eso te está llegando y te está haciendo sentir mal, es porque la voz de tu pastor te está llamando y te está diciendo, cambia de pastor y ven donde mí, arrepiéntete de tus pecados. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Esto es el mejor regalo que tú en tu condición de no ser parte del rebaño de Cristo puedes recibir ahora mismo.
Si esta palabra llegó a tu corazón, te sientes pecador, sabes que en la condición que está a la luz de la palabra nos dice que en esa condición tú no vas a recibir la protección divina, que eso que tú lees en el Salmo 23 a ti no se te va a aplicar porque tú no eres del rebaño de Dios y tú quieres pertenecer al rebaño de Dios, tú quieres cambiar de vida. Confiesa tus pecados, pídele a Dios que te perdone por haber vivido una vida de ofensa a Él. Pide que te libere del yugo de Satanás que tiene sobre ti. Acéptalo en tu corazón y comienza entonces a vivir una vida que refleje el fruto del Espíritu Santo, a vivir una vida de aquel que escucha la palabra de Cristo, la obedece y se deja guiar en plenitud por Él. Y al hacer esto, entonces automáticamente pasas a ser miembro del rebaño de Cristo. Pasas a poder ser parte de las bendiciones que Cristo ha dejado. Pero nosotros, ya como creyentes, también tenemos un desafío. El desafío que dice Pedro: no dejarnos engatusar por el mundo. No dejar que las atracciones del mundo, no pensar en aquello que abandonamos como algo que queremos y volver, sino olvidarlo y dejarlo atrás. ¿Para qué? Para poder imitar a Cristo, para obedecer la voz de Dios que nos dice: sed santo, porque yo soy santo. Creyente, ovejas de Cristo como David, reconocer: mira, soy débil, Dios. Tengo debilidades, estoy desorientado. Soy tu oveja. Me rindo a tu palabra para que tú me guíes por una senda de bienestar en mi vida, para que tú me puedas acoger en la eternidad contigo. Me dejo guiar por Cristo para modelar los frutos, para modelar el fruto del Espíritu Santo y su característica. Si no eres creyente, acepta a Cristo en tu corazón. Si eres creyente, sométete a la voluntad de tu pastor, el buen pastor que es Jesucristo, para que tu andar en esta tierra sea sustentada en esa promesa que está en el Salmo 23. Que por amor a su nombre, Él nos va a guiar por senda de justicia, nos va a ungir con aceite, nos va a cuidar mientras estemos aquí en la tierra, nos ofrece una eternidad. Vivamos una vida para Cristo, vivamos como ovejas de su rebaño, aceptemos ese desafío de ser oveja de Cristo. Acepta a Cristo en tu corazón para que puedas disfrutar de ellas. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias a Dios por este tiempo y permite, Dios, que tu palabra caiga en corazones, Dios, que sean tocados por tu Espíritu Santo para ser convencidos, Dios, del pecado, para que puedan salir del yugo, Dios, que Satanás tiene sobre ellos. También, Dios, te pido porque tu palabra sea siempre el norte de nuestras vidas, que podamos, Dios, anhelar tu palabra, gozarnos en ella, crecer por el crecimiento que ella nos da. Gracias, Señor, por la vida de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.